Señora Presidenta, señorías, aunque no lo parezca, venimos a hablar hoy aquí básicamente de conservación del suelo, de mantenimiento de un sector como la agricultura, de soberanía alimentaria, también de ocio, de cultura y de sostenimiento de un tipo de economía que nos identifica y creemos que vale la pena no hacer un esfuerzo por conservarlo. Quería darle la bienvenida a unos compañeros y compañeras dueños de Guachinche, del norte de Tenerife, el Guachinche de Ladio, la bodega Zacatín y su compañera, el Churrasco en lo alto de Santa Úrsula, la Corujera, también de Juan y Cipriano en lo alto de la Victoria, a Chiqui, que vendrá en un momento, el Guachinche Chiqui en Tamaide, y algunos periodistas como Ángel Morales, Luzardo, que vendrá dentro de un momento, y un compañero Sabaté, que también está al llegar. Es decir, nosotros presentamos hoy una moción básicamente para intentar mejorar y adaptar a la nueva circunstancia de la normativa, aquel decreto que a nosotros nos pareció un decreto bastante interesante, ¿no?, en el 2013, por el cual se regulaba, 2013, en plena crisis, ¿no?, en plena situación bastante conflictiva. Tenemos que decir de entrada que la actividad conocida como de los guachinches o venta, comercialización de vino de cosecha propia, pues se consolida en Tenerife hasta mediados del siglo pasado, básicamente, ¿no?, como una posibilidad de complementar la renta agrícola, y desde nuestro punto de vista es una de las verdaderas joyas de Tenerife que se está extendiendo afortunadamente a Canarias, y que tiene que ver también con lo que en la ley del suelo se está hablando de otros usos del suelo agrícola. Para nosotros esta es una actividad que tiene que ver, tiene relación directa y perfecta con lo que nosotros podríamos entender en consonancia con la ley otros usos del suelo agrícola. Es simplemente, en fin, consolidar una serie de establecimientos para sacar el excedente de vino de la cosecha. Y eso creo que nos interesa absolutamente a todos. En primer lugar, tengo que decir que también estas familias que iniciaron y que tienen actualmente estos negocios montados son auténticos emprendedores, sin cursos, ni máster, ni apoyo institucional sobre emprendeduría, que es un concepto que hoy estamos manejando. Mucha gente, pues estas familias vieron la posibilidad de emprender un negocio, ¿no?, y consolidar también no solamente empleo para su familia, sino también para el vecindario. Los que conocemos esa realidad y estamos relacionados un poco con esa realidad, sabemos que genera empleo. Hubo una época en que en Tenerife se estaban hablando de 500 establecimientos abiertos, 500 familias, más parientes cercanos de otras familias y vecinos. Estamos hablando de muchísimo empleo, que además en la época dura de la crisis sacó a mucha gente de apuro, porque además significó, sobre todo en una época en que se estaba produciendo una desagrarización y una terciarización excesiva de nuestra economía, mucha gente volvió a la tierra, cultivó, arregló huertas abandonadas, ¿verdad? Incluso se comprometió a arrendar nuevas tierras. Es decir, que fue y es siempre y ha sido una oportunidad esto sostenible, y también para el sostenimiento familiar. Además, en la época de la crisis significó también una oferta interesante gastronómica, pero también de ocio y de disfrute para gente humilde, que, en fin, todos lo pasamos mal, unos más que otros, pero también significó una posibilidad de ocio y disfrute. Desgraciadamente, la crisis esta económica, que, en fin, algunos dicen que estamos saliendo, otros que todavía estamos en ella, pero en fin, estamos pagando alguna deuda por esta crisis, en las épocas más duras destapó también recelos e insinuaciones y denuncias de competencia. Hubo una crisis profunda en este sector, en esta época, en el año 2009, 8, 9, 10, donde sectores de la restauración, de restaurantes, bares, cafeterías, acusaron a los dueños de Guachinche de competencia desleal. Y evidentemente las instituciones se vieron obligadas a intentar regular. Por eso se aprobó aquella normativa del 2010 que se le vinculaba a otro tipo de ocio, de actividades turísticas, porque hay que decir que esta actividad está básicamente concentrada también, ¿no?, en las administraciones turísticas, y eso es algo de lo que nosotros vamos a proponer, que esto, hombre, hay que modificarlo, ¿no? Afecta, pero creemos que hay otras instituciones más competentes en este sentido. Estas denuncias por competencia también obligaron, en definitiva, a establecer la necesidad de una normativa más precisa, y por eso se aplica el decreto que nosotros queremos modificar de 2013. Decreto 83 del Gobierno de Canarias /2013, de 1 de agosto. Es decir, es necesario regular esta actividad. En aquel decreto, que fue un decreto promovido no solamente por el sector vitivinícola, sino también por la administración y sectores de la gastronomía,
que ya digo, fue interesante, yo creo que fue un buen punto de partida, aunque algunos en ese momento decíamos que no había falta controlar este sector, pero bueno, después se ha visto la necesidad. En ese propio decreto se decía que si esto no se regulaba, proliferarían una serie de establecimientos que no reúnen los requisitos propios, definitorios y originales de las bodegas familiares, de los guayinches, de la venta de vino. Bueno, pues aquella proliferación que se decía en el 2013 hoy está sucediendo. Y están proliferando una serie de negocios que nada tienen que ver con el decreto. Que nada tienen que ver con el decreto, que no se ajustan, que no tienen nada que ver y que además utilizan una publicidad, utilizan el término guayinche, no en relación a lo que dice la legalidad, sino lo utilizan cada uno alegremente, y eso está significando varios problemas, entre otras cosas, pues que mucha gente de los auténticos guayinches, en vista que la ley a ellos les impide, por ejemplo, tener más de 3 o 4 platos o servir más bebida que vino, vean una competencia desleal con otros restaurantes, incluso a veces hasta de 2 y 3 tenedores, que han puesto la denominación guayinche y pueden vender lo que quieran. Y mucha gente está diciendo, pues para esto me dedico a montar un restaurante, me voy otra vez y paso y cierro. Y me parece que es una actividad que tenemos que cuidar. Y eso son consecuencias de lo que está pasando. En aquel decreto lo que vino a plantear es que el vino que se vendía tenía que ser de cosecha propia y elaboración propia, sí, agricultores y además productores de vino, y además montar ese negocio. Eso es lo que decía el primer apartado de ese decreto. Decía además que no se podía tener abierto más de 4 meses. Decía además que tenía que tener una oferta limitada de 3 platos, vino, agua y poco más, ¿no? Lógicamente platos tradicionales, porque es nuestra cocina, pero bueno. Y luego además también decía que el establecimiento tenía que estar relacionado con el entorno de la vivienda. La bodega o un cuarto de pelos arreglado, en fin, pegado a la zona. Bien, todo eso se está infringiendo actualmente y creemos que la administración tiene que meterle mano a este asunto, porque es que si no va a haber más problemas. Luego se detectaron problemas menores. El aumento de la demanda de este sector ha hecho que, por ejemplo, muchos guayinches se ven obligados a ofrecer más de 3, 4, 5 platos. Y eso, por ejemplo, tendríamos que regularlo. No para menos, sino simplemente adaptar. Pero hay otro problema mayor que es la desvirtuación del término. Es decir, se está utilizando desde nuestro punto de vista de modo fraudulento, con publicidad engañosa, el concepto guayinche. ¿Qué es lo que pasa con este concepto? Que es un concepto que forma parte ya de nuestra cultura, que no está legalizado a nombre de las instituciones canarias, ni del Cabildo, ni del Gobierno de Canarias. Hubo un intento de una empresa extranjera afuera por patentar ese concepto. El Cabildo luego intentó recuperarlo, hubo un problema con el ICA, al final eso se quedó en un limbo legal, que es precisamente lo que está permitiendo este tipo de fraudes y publicidades engañosas, este tipo de engaños. Además se están produciendo, consolidando también zonas de guayinche con ese concepto o palabras parecidas en entornos urbanos, alejados de la producción agrícola, y creemos que eso no puede ser. Por lo tanto, yo creo que en aras de intentar mantener la rigurosidad y el respeto a la ley, porque a todos nos interesa, tenemos que en primer lugar intentar sacar de este limbo legal en el que está el concepto. Creemos que la administración tiene que recuperar el concepto porque es de interés general, porque además se está extendiendo a todas las islas. Es verdad que en Tenerife es la isla con mayor producción de este tipo de negocios, pero también es verdad que mucha gente de otras islas viene expresamente a degustar nuestra comida tradicional, en fin, este tipo de ocio, y además colaboran a la soberanía alimentaria, al mantenimiento de la agricultura, etcétera. Yo cuando llamé ayer a los compañeros, a los compañeros y compañeras para que vinieran, estaban todos a las 8 de la noche trabajando en la viña, y otros estaban cogiendo papas, es decir, que es una actividad agrícola que hay que, en fin, mantener, ¿no?, y apoyar. Nosotros entendemos que es importante que de las instituciones se recupere, básicamente para perseguir el mal uso que de este concepto se está haciendo. Pero si nosotros no tenemos claro a quién pertenece este concepto, ¿verdad?, no lo tenemos definido, lógicamente tampoco podemos decirle a los demás que no lo utilicen. Por lo tanto, eso es una tarea que este gobierno tiene pendiente. En segundo lugar, 4 meses, 2 meses, nosotros lo que estamos planteando es que a veces, y puesto que muchos negocios lo que hicieron fue ampliar su producción, arrendar tierra para satisfacer la demanda, es decir, cultivar más terreno de vino, a veces hay años que la cosecha excede las predicciones, y evidentemente con 4 meses nos vamos a acabar con todo el vino. Por lo tanto, creo que sería conveniente también plantearse la posibilidad de ampliación a 2 meses más, no más, pero sí este margen de 2 meses.
Y bueno, en una segunda intervención seguimos hablando en este Parlamento de esta actividad que ya digo tiene que ver con una actividad económica, social y cultural. Muchas gracias.